En la antigüedad la esclavitud jugó un papel clave en las grandes sociedades, y en la antigua Roma esto no era la excepción. Aquí los esclavos se encontraban en todas partes, tanto en la ciudad, en el campo, como en los hogares y negocios, y esto no solo se daba entre las élites. Procedentes de diferentes lugares, estos esclavos eran comprados por los mejores postores. Una vez comprados eran propiedad del dueño y debían dedicar sus vidas a servir a su amo, y de estos justamente dependía el estilo de vida que tendrían. Algunos con muy buena suerte podían llegar a tener una vida con relativa comodidad, mientras que otros tendrían una vida llena de dificultades. En este video daremos un vistazo a la vida de estos personajes, y todo lo que implicaba ser un esclavo en este lugar y época. Prepárense y pónganse cómodos, porque es tiempo de conocer cómo era la vida de un esclavo en la antigua Roma. ¿Listos? Pues empecemos. Los esclavos de la antigua Roma solían ser prisioneros de guerra. Sin embargo, en el mundo romano habían varias maneras de terminar siendo esclavo. Por ejemplo, un niño podía nacer siéndolo. De este modo, la esclavitud también era hereditaria. Y de hecho se dice que en la época del reinado de Augusto, la reproducción de esclavos en lugar de la compra de estos era una opción para los amos. Otro caso menos común y particular era cuando los padres vendían a los hijos debido a deudas o como castigo por delitos. Otra manera de terminar siendo esclavo era tras ser secuestrado. Por otro lado, la esclavitud no distinguía raza, etnia o género. Muchos, al ser prisioneros de guerra, por ejemplo, podían provenir de diferentes lugares, esto a medida que el imperio se expandía, de manera que podían llegar desde Egipto, Grecia, el norte de África, la Galia, Asia Menor y otros lugares. Sea de donde viniesen, estos esclavos terminaban en los mercados, donde se los exhibía generalmente desnudos para que los compradores comprueben que se encuentran sanos. De todos modos, los vendedores estaban obligados a revelar si estos sufrían algo, así como si eran fugitivos o tenían tendencia a serlo. Según las evidencias, estos esclavos tenían una gran variedad de ocupaciones. Por ejemplo, algunos se dedicaban a realizar trabajos muy duros bajo una estricta supervisión, otros se dedicaban a trabajos más especializados con menos supervisión, mientras que habían esclavos que eran más autónomos e incluso se hacían responsables de otros esclavos. En general, el trabajo de los esclavos jugó un papel muy importante en la economía romana, ya que estaban presentes en el centro de muchas actividades importantes. Pero ¿cuánto es que se podía pagar en aquel entonces por un esclavo? Pues bien, el precio podía variar dependiendo su sexo, edad y habilidades. Por un esclavo no calificado o moderadamente calificado en los primeros 3 siglos se podía pagar unos 2000 sestercios. Para darnos una idea, en el siglo I después de Cristo el salario que recibía un legionario era de 900 sestercios al año, mientras que un centurión ganaba 15 veces más, teniendo la posibilidad de ahorrar durante unos meses para comprar un esclavo de este tipo. Por supuesto, los más calificados podían valer mucho más. Por ejemplo, según el escritor romano Columela, en el siglo I un viñador podía costar entre 6000 y 8000 sestercios, un monto que podía permitirse gastar un senador. Ahora, teniendo en cuenta que en los hogares de las élites podían llegar a tener cientos a miles de esclavos, algunos altamente calificados, podía decirse que se requerían grandes fondos para tener estos sirvientes, y esto sin contar con el gasto para mantenerlos. Por otro lado, también estaban los esclavos que se dedicaban a trabajos públicos, y justamente eran financiados a expensas públicas. En el siglo I, por ejemplo, había unos 700 esclavos trabajando en el mantenimiento de acueductos en la capital. Una vez que se vendía un esclavo, este se convertía en propiedad del dueño de por vida, y la única forma en que este gane su libertad era si el amo se la concedía o si él mismo la compraba, aunque este fue un caso raro ya que el precio de la libertad era muy alto para que un esclavo pudiese pagar. Pero, ¿cómo pasaban sus días? Para empezar, siendo considerados propiedades de sus amos, estos no tenían derechos personales, de modo que podían ser vendidos, maltratados y no podían poseer propiedades, tampoco celebrar contratos o casarse. Los detalles acerca de sus vidas provienen de autores de la época que no necesariamente se interesaban en escribir sobre ellos y que a menudo tenían opiniones polarizadas, a veces calificándolos como buenos esclavos y otros como personas malas y todos los adjetivos negativos posibles. Sin embargo, podemos darnos una idea de que eran tratados de diferente manera de acuerdo a sus funciones. Los que aparentemente llevaban la peor parte eran los que trabajaban en las minas o canteras. Estos esclavos se vieron obligados a trabajar sin descanso en túneles profundos, oscuros y angostos, además de ser un trabajo de mucha exigencia física, peligroso y con el riesgo de que estos túneles colapsaran en cualquier momento. El historiador Diodoro Sículo describía cómo estos eran sometidos a trabajos extenuantes, tanto en el día como en la noche, bajo tierra, además de soportar golpes, manifestando incluso que era más deseable la muerte a tener esta vida.
En el campo agrícola las condiciones no eran muy diferentes, y es que los esclavos normalmente no eran vistos como empleados, sino como herramientas o bienes de una empresa o taller. Muchos de estos, por más capacitados y autónomos para determinados trabajos, finalmente sus amos eran legalmente responsables de sus acciones. Y bueno, como mencioné, muchos documentos hablaban de los malos comportamientos de los esclavos, más que de sus logros. Aquellos esclavos que trabajaban en ambientes domésticos en su mayoría tenían una mejor calidad de vida, pero también podían ser víctimas de abuso físico. Normalmente estos realizaban tareas sin que necesariamente sean vistos, excepto cuando servían banquetes, eventos en los que debían hacer un servicio impecable. El filósofo Séneca describe una escena donde los abusos en estos banquetes son evidentes. En este describe cómo los esclavos se encargaban de los desastres ocasionados por los comensales ebrios, a la vez que debían permanecer despiertos toda la noche soportando abusos de todo tipo. Si las condiciones se ponían mucho más tensas, en el peor de los casos la ejecución era una figura que se podía dar. En el año 61 después de Cristo, en el reinado de Nerón, por ejemplo, un esclavo asesinó a un senador. Ante esto, y acatando una ley existente en esa época, todos los esclavos de la casa del propietario fueron ejecutados, un castigo destinado a ser ejemplar. Por supuesto, no todos los esclavos tendrían esta suerte. Si un esclavo llegaba a tener un buen amo, sería muy afortunado y su trabajo sería recompensado con un buen trato. A menudo esto se daría como producto de la eficacia de su trabajo. Un buen cocinero, por ejemplo, era en muchos casos irreemplazable, por lo que los dueños valorarían muy bien su trabajo, además que contaban con este para competir con otras familias ricas que solían dar banquetes. Por otro lado, los que trabajaban en entornos imperiales fueron tratados ligeramente diferente. Estos esclavos, al tener una conexión con el emperador, tenían un estatus superior al de otros esclavos, y el trabajar para la administración imperial podría darles cierta influencia. Volviendo al trabajo doméstico, normalmente los esclavos encargados de los hogares tenían tareas como encender el hipocausto, vestir a sus amos, llevar a los niños a la escuela, limpiar, lavar ropa, arreglar el jardín, preparar la comida y entre otras cosas. La atención de estos esclavos era requerida durante todo el día, y no solo para atender a sus amos, sino también a sus invitados, e incluso escoltarlos a casa con una antorcha. Las esclavas también se encargaban de tareas como aplicar cosméticos, peinar o servir como nodrizas. La emperatriz Livia, esposa de Augusto, por ejemplo, tenía más de 1000 asistentes entre hombres y mujeres esclavas. Por otro lado, ser esclavas significaba también que podían ser vulnerables al deseo de sus amos. Finalmente, como dije, los esclavos domésticos podían tener mucho mejores vidas que los que trabajaban en duras tareas de campo, y también podían acceder a mejores raciones de comida, aunque estos podrían ser incluso alimentos sobrantes de sus amos. Los esclavos agrícolas, por su parte, según las fuentes, podían recibir trigo para hacer su propio pan, además de insumos como aceitunas, sal y aceite. Estos esclavos se dedicaban a recolectar frutas y verduras silvestres, así como cosechar sus propios cultivos. En cuanto a dónde exactamente vivían, según las fuentes, estos tenían habitaciones lejos de sus amos y supervisores, mientras que los esclavos domésticos podían vivir en la misma casa que sus amos, a veces incluso muy cerca, tanto como para atender sus necesidades rápidamente durante la noche. Sin embargo, hubo siempre inclinación a separar los esclavos del hombre libre. En cuanto a su ropa, estos, como es de esperar, vestían de forma sencilla, aunque no muy diferente a cómo lo hacían los hombres libres. Muchos amos consideraban que estos debían vestir adecuadamente, de modo que solían darles una túnica y una capa una vez cada 2 años, así como calzado. Por otro lado, los esclavos varones no podían usar togas ni prendas de metal, y las esclavas no usaban estola. Aunque alguna vez se pensó en instituir un uniforme para distinguir a los esclavos, finalmente se decidió no hacerlo para evitar que los esclavos supiesen cuántos en su condición existían en todo el territorio. Esta fue una decisión prudente, ya que al no tener una idea de cuántos habrían en sus filas, no podrían fácilmente organizarse y rebelarse, aunque aún así hubo algunas revueltas, y solo una rebelión de esclavos a gran escala que sí puso en riesgo a la sociedad romana, y esta fue la revuelta encabezada por Espartaco, un esclavo gladiador que logró que 70.000 esclavos lucharan contra el ejército, llegando a derrotarlos 3 veces antes de que cayeran. Sin embargo, esta lucha fue importante ya que se impulsó o se alentó un trato mejor a los esclavos. Y a propósito de gladiadores, muchos de estos también eran esclavos. Algunos ex esclavos también se ofrecían como voluntarios, teniendo un entrenamiento riguroso y recibiendo comida, atención médica y entre otras cosas. Pueden ver el video que hice sobre los gladiadores después. En fin, por otro lado, al ser los esclavos personas no jurídicas que no podían celebrar contratos, estos tampoco podían casarse. Sin embargo, podían tener familias, aunque bajo la autoridad del pater familias.
Y bueno, con el tiempo, a medida que los esclavos iban envejeciendo, podían ser liberados y se convertían en ciudadanos conocidos como libertos. Sin embargo, cargarían con el estigma de haber sido esclavos, por lo que rara vez podían acceder a otros estratos de la sociedad. Finalmente, la esclavitud desapareció lentamente en la antigua Roma, no necesariamente por algún decreto, sino por fuerzas económicas, prefiriéndose en algún momento emplear trabajadores con salarios bajos que pagar las altas tarifas iniciales por los esclavos. Como ven, la vida de los esclavos en la antigua Roma no era sencilla y se requería de una gran fortaleza para superar las fuertes exigencias de esta sociedad. Y aunque había formas de dejar atrás esta condición, sin duda lo que vendría después no sería necesariamente ser partícipe de una verdadera libertad. Cuénteme qué es lo que más les sorprendió sobre la vida de los esclavos en la antigua Roma. Y de paso dígame si quieren un video sobre los esclavos más destacados. Estaré atento a sus comentarios. Recuerda que si este video fue de tu agrado, dale un generoso like y compártelo para que más gente lo vea. Sígueme en todas mis redes para hacer que esta comunidad crezca más y más. Todos los links los dejaré en la descripción. Y si esta es la primera vez que te cruzas con un video mío, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones. Te aseguro que no te arrepentirás. Sin más, gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto.